Vamos a iniciar esta programación elevando a Dios una oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia, te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Oh Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Señor, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar. Y sabemos que tu palabra es nuestra principal guía para ese cambio. Oh Padre, te damos gracias por los hermanos que ya están conectados para escuchar de esta programación. Bendice y guarda a los que también han de conectarse. Que en cada uno de ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado todo y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar y es con la lectura del capítulo 4 de la primera carta que enviará el apóstol Pablo al amado discípulo e hijo Timoteo. Escuchemos con atención. Primera de Timoteo, capítulo 4. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que son hipocresía, hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bueno, los consejos dados por el apóstol Pablo a este joven Timoteo para alertar bajo qué parámetros estará acechando el mal, y nos expresa que no es él. Y esto es lo sustancioso y lo valioso de la palabra del Señor, porque él le explica que a través del Espíritu, y usted nota la escritura en este versículo y está con E mayúscula, y eso nos hace referencia que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla en esta oportunidad, aquí por medio del apóstol Pablo, de una manera clara, transparente y proféticamente, que en los últimos tiempos, cuando habla de los postreros, hace referencia a los últimos, que es el sinónimo. Y esta frase alude al periodo en que estaremos en la espera de la segunda venida del Señor. Cuando ya estamos, y uno dirá, bueno, pero todavía no estamos, o sí estamos. Recordemos que el mal no tiene vacaciones. El enemigo no duerme y siempre va a arremeter sin contemplación contra los hijos de Dios. El apóstol les dice, mira, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es esto? Esto es, hermano, negar la doctrina fundamental de Cristo. Y escucharán a espíritus engañadores. Estos falsos maestros que están enseñando doctrinas inspiradas, ¿por quién? Por Satanás. No hay otro que se interese más en que la palabra y la doctrina pura del Hijo de Dios se ejecute que el enemigo de nuestras almas. Entonces, esto que él nos está haciendo referencia, esto está para extraviar a los líderes despreocupados que estaban militando en la fe. Y eso es lo preocupante, que están allí. Y no es nuevo, el apóstol Juan también nos hace referencia de estas situaciones en la carta. Aunque bueno, estos aseguran ser inspirados por Dios, estos líderes fraudulentos, pero en realidad están siendo inspirados por espíritus malignos y son falsos maestros que pretenden estar inspirados divinamente. Al abandonar la palabra de Dios se han vuelto insensibles a la verdad espiritual. Y recordemos que no nos debemos sorprender, porque ¿quién se disfraza de ángel de luz? El enemigo. Se nota que tienen aquella apariencia tan linda y tan inofensiva, pero es el mismo enemigo acechando a los incautos para arrastrarlos a toda doctrina de error, a toda doctrina que lo que busca es sacarnos del camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, esta gente lo que buscan es que apartan de la verdad a los que han creído en la fe genuina, en la fe verdadera, y caen como víctimas de cualquier trampa ideológica que promete hacer de ellos un ser más espiritual. Y lo que pasa es que esta gente cae en lo que se conoce como el ascetismo. El ascetismo es una doctrina filosófica que lo que busca es que las personas asuman su postura de purificación constante al espíritu mediante estrategias o técnicas de negación o abstinencia. Y en resumen, este es un conjunto de situaciones o procedimientos que llevan a la oposición sistemática de las necesidades fisiológicas del ser humano, como por ejemplo, en la palabra de Dios en ningún lado nos dice que está prohibido formar un hogar, casarse, multiplicarse. No,
Esto es parte del plan del Señor. Claro está, hay hombres y mujeres que nacen con eso. Cristo dijo, hay eunucos que nacen así desde el vientre de su madre. Hay eunucos que nacen. Pero estas doctrinas que lo que buscan es sacarnos sutilmente y a la vez hacernos creer que estamos en el camino correcto, que le agrada a Dios y que nos lleva al mejor plan o a las mejores formas, lo que hace es más bien distorsionar, nublar nuestra dirección hacia el cielo. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Y fíjense, y esto es lo glorioso de leer su palabra de Dios, porque esto lo que harían es mandar, y dice el apóstol Pablo, esto lo que es hipocresía, son unos mentirosos, tienen cauterizados la conciencia, porque ellos van a prohibir casarse, Entonces, no podemos decir, no, pero es que la Biblia prohíbe casarse. No, el mismo apóstol Pablo nos está aquí anunciando y alertando. Mire, se van a levantar corrientes así, que van a prohibir hasta casarse. Como tratando de buscarle otra idea del plan de Dios, y no es así. Y si lo lográsemos entender, que no hay nadie que esté más interesado en que nosotros cambiemos la verdad de Cristo por la mentira, es Satanás. Lo hizo con Eva. No vas a morir, sino que cuando tú comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer lo bueno y lo malo. Entonces, Él está interesado en que nosotros no entendamos la verdad que Cristo nos ha revelado a través de su palabra, y por eso la palabra de Dios es nuestra principal arma de defensa. La palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice, van a venir gente que van a decirles, a prohibir casarse, a abstenerse de algunos alimentos, y esto no es así, porque lo que Dios creó es bueno, y es así, hermano. Esto no es ningún invento. Cuando Jehová de los ejércitos organizó el mundo, todo lo hizo bueno en gran manera. Todo. Entonces hay muchas personas que toman estos versículos como argumento para decir, pero es que no podemos dejarnos de comer los animales porque Dios todo lo que creó es bueno. Y citan este versículo. Y uno se sienta y analiza, sí es cierto, Dios todo lo que hizo es bueno, todo tiene su función. Ahora, ¿quién va a tener la capacidad de tomar una cantidad de, por decirle algo, de cucarachas y hacerse un arrocito guisadito con cucaracha, con el propósito de ingerirla, de comerla, argumentando de que Dios lo que creó todo es bueno? Sí, todo lo que Dios creó es bueno, todo tiene su función, el matrimonio tiene su función, las frutas tienen su función, así como las carnes. Dios todo lo organizó, pero no todo es para comer, no todo tiene, es decir, todo es bueno según la sabiduría de Dios, porque cuando nosotros nos vamos a la historia de la creación, cada día que el Señor realizaba la obra, Él lo sellaba con el excelso y hermoso proyecto con lo que Él lo plasmó, lo dejó. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera, todo. Y aún allí, cuando el Señor decía todo esto, no había creado a su totalidad al hombre para que el hombre dijera, bueno, todo lo que tengo es bueno para comer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo el Señor lo ha hecho bajo un propósito y bajo una dirección. Entonces, aquí dice, todo lo que Dios creó es bueno, no hay nada que desechar, exactamente, nada es para desechar. Si nosotros confiamos y agradecemos a Dios por su sabiduría. Entonces, hay muchas personas que asumen de que aquí está dándole el permiso a que todas las carnes son para consumir. Hermanos, todo lo que Dios creó es bueno. Todo tiene una función en la ecología, en el equilibrio del mundo y bajo los propósitos por los cuales el Señor lo ha hecho, que nos corresponde a nosotros dar gracias por haber recibido, porque el ser humano es el mayordomo del Padre eterno en la tierra. Entonces, no podemos decir
Bueno, pero si aquí en la... Ah, ¿por qué? Pero es que aquí está, si yo oro y si yo oro la comida, con eso está bendecida. Porque triste y lamentablemente muchas personas interpretan esto así. Todo lo que yo, si todo lo bueno, entonces usted va a agarrar una cantidad de cucarachas y las va a preparar y los va a orar y se lo va a comer porque eso es bueno. Porque eso es bueno. Y no es así, hermano. Hay animales que en su naturaleza tienen sustancias que son venenosas. Venenosas. Y no por eso el hombre los va a aniquilar, los va a matar, porque Dios todo lo que hizo es bueno, según su función. Hay animales que no son, no tienen. Entonces, esto nosotros no lo podemos basar este versículo, que esto está enfocado en que no hay animales comibles y no comibles, sino todos son comibles, porque es mentira del diablo. Es mentira. Entonces hay que ser un poco cuidadoso con esta, porque como bien lo dijo el apóstol Pedro, y tenemos que recordarlo, que el apóstol Pablo escribió de una manera tan, podemos decir, tan profunda, tan especial, y me gusta mucho traer a la memoria el versículo del apóstol Pedro, porque el, el ser humano tiende a distorsionar la verdad de Dios a su conveniencia, siempre tratando de buscar lo que le compete y lo que le gusta. Lo que no, bueno. Entonces el apóstol Pedro, a mí me gusta mucho escuchar y recordar este versículo que está en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Es lindísimo porque dice, hermanos, tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué lo hacen? Para su propia perdición. Entonces, ¿por qué le hago la conexión? Porque este versículo, esta parte, la usan muchas personas para aseverar de que todas las viandas son comibles. Entonces yo le digo a esas personas, bueno, yo le invito entonces a que se prepare un buen guisado de cucarachas con arroz y se lo coma y lo ore porque todo lo que Dios creó es bueno. Así. A veces lo miran a uno así como que, y yo, bueno, hermanos, ahí tenemos que saber entender el proyecto y el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, Él nos dice sobre lo que es un buen siervo de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, que vas a estar nutrido con esa palabra de la fe y esa buena doctrina. Y ahí es donde decíamos al principio de esta epístola, nosotros no podemos dar lo que no tenemos y nosotros, por el Espíritu Santo, nos preocupamos por crecer, por instruir, por entender, hermano. Nunca vamos a dejar de aprender. Siempre la palabra de Dios algo nuevo nos va a hacer entender. Cuando nosotros nos preocupamos por esto, vamos entonces a estar bien nutridos. Entonces la responsabilidad del ministro encierra aspectos positivos y negativos. Debe enseñar fielmente la buena doctrina, pero también debe resistir y contrarrestar los engaños de este mundo, porque debe desechar todo tipo de fábula profana y esas viejas costumbres que lo que hacen es perjudicar y alterar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso, el ejemplo que le dice el apóstol Pablo, el consejo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es: ejercítate en la fe. Fíjense esto, ejercítate, que eso sea en ti un diario mover. Un diario mover. ¿Qué quiere decir ejercítate en la fe? Hermano, sé un cristiano completamente activo, viviendo por el Espíritu, llenándote finamente de su voluntad. Porque
asevera, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Con esto no está prohibiendo que una persona realice ejercicios, no. Hay personas que también toman este versículo para decir que no, es para poco provechoso. Es decir, te aprovecha, pero no es tanto como el que tú te ejercices en la piedad, porque para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Cuando usted se ejercita en la fe, usted ayuda a su espíritu y ayuda a los hermanos también. El ejercicio corporal con esto no está diciendo no vayas a un gimnasio, no tampoco tenemos que ser así. Con esto está diciendo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, sí aprovecha, pero si lo colocamos en la balanza de lo que es el ejercicio en la fe, por supuesto queda relegado. La importancia mayor en esto es el permanecer bajo los preceptos y la dirección de Dios. Porque la palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Y por eso mismo trabajamos. Y no solamente trabajamos, sino que se genera sufrimiento, oprobio, porque esperamos en ese Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Y por supuesto, de aquellos que creen. La salvación que Dios ha preparado para todos los hombres, el Señor la concede a aquellos que creen. Los que no creen, quienes no aceptan apropiarse de las riquezas de la gracia de Dios, tendrán toda una eternidad para lamentarse. Esto manda y enseña que nadie, ninguno, te menosprecie por ser joven, sino que tú estás para ser ejemplo a aquellos que en realidad son fieles, ser un ejemplo a seguir en todo, en lo que es la palabra, en tu conducta, en tu amor, en ese espíritu, en esa fe, en esa pureza. Y en su capacidad de líder espiritual, Timoteo iría a enfrentarse en Éfeso con las falsas doctrinas, prescribiendo y enseñando la sana doctrina. Y su conducta no debía tener ninguna tacha, no debía dar lugar a crítica alguna, sino que suscitar el respeto de su pueblo y ser ejemplo ante ellos. Ser un joven con el toque divino del cielo, llevando así el Evangelio de Cristo escrito en su vida. El púlpito que cada cristiano tiene y que usamos diariamente es nuestra conducta. Con eso convencemos al más vil pecador. Entonces, él le amonesta al apóstol Pablo porque dice, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué te vas a ocupar? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. La amonestación de Pablo a Timoteo describe el deber del ministro. ¿Cuál es el deber del ministro, hermanos? Estudiar, aprender y así poder exponer con gran vehemencia y eficacia, aplicando lo que ha aprendido de las Escrituras en su vida, sin duda alguna. No descuides el don que hay en ti. Esta referencia alude a la ocasión cuando los ancianos de Iconio y Listra pusieron sus manos sobre Timoteo y profetizaron acerca de los dones y los propósitos de Dios en relación con él. La imposición de manos acompañada de profecía es uno de los medios que emplea el Espíritu Santo para revelar su voluntad y propósitos a sus siervos. El apóstol Pablo insta a Timoteo a ejercitar su don, a no dejar pasar inadvertido eso que Dios le ha entregado como ganancia para él y para los que creen en el Señor. Ocúpate de estas cosas y los propósitos de Dios tienen que ser estrechamente atados a nuestras mentes, a nuestros corazones y debemos dedicarnos con atención y con tiempo. Las cosas importantes no se alcanzan automáticamente, hermano. Las cosas que vienen de Dios, los dones, eso no se consigue en una cajita de cereales. Debemos preocuparnos, atender a esto, porque aquellos
que nos rodean van a observar los progresos que hacemos y el terreno también que perdemos. Entonces, ten cuidado de ti mismo. La vida personal de los ministros de Dios debe ser tan pura como la doctrina. Ambos fueron hechos el uno para el otro. Si el siervo del Señor no cuida de sí mismo, su doctrina será incoherente y totalmente confusa. La influencia de Dios puede apartarse de una persona por descuido y nuestras mentes pueden perder la intensidad de su llamado. Ten cuidado de ti mismo. Nosotros en oportunidades somos los principales aniquiladores de nuestra fe. Resiste, persiste en ello, en la doctrina, porque si tú haces esto, vas a lograr guardar la salvación. A ti y a todos los que te vieren, los que te oyeren, los que hayan claramente entendido el propósito de Dios en sus vidas, así como tú lo has entendido y lo has manifestado. Seguimos avanzando en el siguiente capítulo. Primera de Timoteo, capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero la que vive en delicias, viviendo está muerta. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. La viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse, condenadas ya por haber falseado la primera fe, y aún también se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. Quiero, pues, que las que son jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Contra el anciano no recibas acusaciones sino con 2 o 3 testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Te quiero delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. Asimismo, las buenas obras antes son manifiestas, y las que son de otra manera no pueden esconderse.
Bueno, tenemos entonces en este capítulo recomendaciones sobre el buen funcionamiento de la Iglesia de Dios y qué manera el apóstol de ubicar cada hermano con cada función, cómo poder identificarlos, qué cualidades tienen, qué características tienen, de qué manera tratarlos. Y esto precisamente resaltamos mucho la importancia de estas epístolas pastorales, pues las ideas que el apóstol Pablo le entrega a Timoteo es para el buen tratamiento de los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Y con qué encabeza estas series de exhortaciones y de recomendaciones? Con el anciano. No reprendas, le dice al anciano. Hay que exhortarlo como a padre. Y si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, vamos a entender que a los padres hay que reverenciarlos. Hay que tratarlos con sumo respeto, con sumo cuidado, así como a padres los debe tratar. Y el anciano, bueno, puede referirse a un oficial de la iglesia. Sin embargo, la mención de 4 generaciones parece indicar que alude a las personas de más edad. ¿Por qué? Porque habla de los jóvenes, a los más jóvenes como a los hermanos. Es decir, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos concentra en el buen trato, en la buena armonía que en la iglesia, en el pueblo de Dios, debe estar presente. No lo reprendas, no reprendas al anciano, no, exhórtalo, quiérelo, trátalo como a ese padre. A los más jóvenes, trátalo como a tus hermanos, con respeto, con firmeza y sobre todo con esa sencillez que en el siervo de Dios debe manifestarse. A las ancianas, trátalas como a madres. Qué lindo, ¿verdad? Qué bellos consejos. Que Dios nos conceda realmente tener esto presente en nuestro diario vivir, ejercitarnos en esto. Suena tan lindo, pero hermanos, más lindo es cuando lo llevamos a la práctica. A las jovencitas le enseña el apóstol Pablo que debe tratarlas como a hermanas. Y abro un paréntesis aquí muy aclarador, con toda pureza. Pero estamos hablando de un joven que estaba encargado de esta congregación. Timoteo era joven. Vas a tratar a las hermanitas, a las más jóvenes, como a tus hermanas. Y abre aquí, con toda pureza, cuidadito, no dándole campo al enemigo para hacer estrago. Honrad a las viudas verdaderas. Yo recuerdo que cuando yo leí esto, estaba muy jovencita y me llamó mucho la atención la manera en que el apóstol describe a las viudas verdaderas. Fíjense esta manera. Él les expresa a Timoteo que hable sobre las ancianas, bueno, que debe tratarla con un alto grado de respeto, y a las más jovencitas como a hermanas. Todas las relaciones sociales y los contactos de orden físico deben ser con mucho cuidado y con sano respeto. Cuidadito. Entonces, aquí después empieza a hablarles sobre las viudas que en verdad lo son, y se refiere a las que no tienen familiares que se ocupen de ellas. La responsabilidad de cuidar de las viudas no debe recaer enteramente en la iglesia cuando la persona en cuestión tiene sus hijos y tiene sus nietos. Ahora, la familia debe cumplir con sus deberes para los progenitores, porque esto es mandato de Dios. Las viudas que carecen de familia deben ser mujeres dedicadas a la oración, amantes y temerosas de Dios. La iglesia local tiene hacia ellas una responsabilidad que cumplir, no que evadir. Cuidadito con esto. Una viuda que
haya tenido este testimonio. Y aquí están, hermanos, las tablas de medida. Aquí está la forma en que el Señor organizó a su pueblo. Las que en verdad son viudas, las que han quedado solitas allí esperando en la dispensación del Señor y son diligentes en esa oración, en esas plegarias y en esas oraciones de noche y de día. ¿Y a quién nos lleva este versículo? Nos conecta con aquella mujer que lo hacía, era diligente en la oración, en el ayuno, no se apartaba del templo, antes le servía a Dios con esa entereza. Y por supuesto, hace una conexión directa a este versículo con el Evangelio de San Lucas, donde detalla en esos breves versículos la integridad plasmada en una viuda. En Ana, aquella viuda había quedado muchísimos años sola y se había entregado por completo al Señor. Y quedó joven, claro está. Hacía 87 años, ¿verdad? Y estaba viuda, un solo marido. Pero se casó con el Señor. Y ellas son tenidas como reliquias en la iglesia. Estas mujeres santas que han tenido esta vida consagrada a Dios deben ser temidas, tenidas, reverenciadas, honradas, porque son mujeres que han probado su amor a Dios con entereza de corazón. Entonces, y hace referencia a la edad y todo. El apóstol le dice, miren, tienen que poner en la lista a las viudas que no sean menor de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan ese testimonio de buenas obras, que hayan criado hijos, hayan practicado la hospitalidad, que hayan lavado los pies de los santos, que hayan socorrido a los afligidos, que hayan practicado toda buena obra. Las características que el apóstol resalta acá es de una mujer enteramente piadosa, que entendió su rol en el pueblo de Dios y que no se limitó para cumplirlo con devoción. A estas viudas el apóstol Pablo dice, hay que cuidar de ellas, son de gran estima, son de gran valor, hay que sustentarlas, porque esto es agradable a Dios. Y entonces está la otra contraparte. Pero aquellas viudas que se han entregado a los placeres, viviendo, en realidad están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee a lo suyo, y aquí hace referencia con las viudas que tienen sus familias, y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí en estos versículos le está haciendo referencia a los familiares de estas viudas que no velan por el bienestar de ellas. A esas viudas que son jóvenes, no las admitas, porque bueno, cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, quieren incurrir en cosas que no agradan, quebrantando su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, y no solamente andan por allí ociosas, sino que también están de chismosas, de entremetidas, hablando lo que no debieran hablar. Así que, para que esto no suceda, para contrarrestar esta situación, porque ¿qué sucede? Bueno, aquí notamos que aquellas viudas que eran menores, que podían tener una vida social un poquito más activa, quizás para no perder ese beneficio que les concedía la iglesia, preferían estarse así viudas y seguir recibiendo, pero su vida no era acorde a lo que de ellas se debe esperar. Entonces, para contrarrestar esto, el apóstol Pablo dice, mira, a estas viudas jóvenes
a estas viudas jóvenes, manda mejor. A estas viudas jóvenes no las admita. No las admita. Así que es mejor que estas viudas jóvenes se casen para evitar este ocio, para evitar este tiempo inhabilitado, mejor manda que se casen, que tengan hijos, que gobiernen bien su casa, para que no le den al adversario ninguna ocasión de que las personas que estén en tu entorno, ¿verdad?, ocurra un escándalo, para que no le demos al enemigo espacio para la tentación. A veces nosotros, por nuestro ocio, por nuestra inapetencia espiritual, tentamos al diablo a que nos tiente. ¿Sí? A veces nosotros tentamos al diablo para que nos tiente. Entonces, esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos presenta a las viudas que deben ser reconocidas por su fidelidad, por su santidad, por su constancia y velar por el bienestar de ellas como institución. Aquellas viudas que hayan quedado jóvenes, si no se ocupan, ¿verdad?, en lo que realmente es de beneficio, van a estar en ocio. Y para evitar esto, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, mira, mejor que ellas se casen, que ellas tengan sus hijos, que ellas críen, porque esto ha provocado que algunas se han apartado yendo en pos de Satanás, porque no han tomado con seriedad su condición y hayan asumido su rol ante Dios y esta sociedad. Entonces, si alguna creyente o alguna creyere, algún creyente, alguno tiene viudas, que las mantenga para que así no sea ofendida, para que así no sea ultrajada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, ¿qué sucede? Él está hablando sobre la parte de la provisión. Una persona que no provee para los suyos no solamente falla en mantenerse a la altura de los principios de la fe que profesa, sino que también es vivir conforme al código que rige las obligaciones filiales entre los incrédulos. Una viuda identificada como guarda de la iglesia local debe haber tenido una vida intachable de casada y una reputación de buenas obras y un ejemplo de conducta cristiana. Las viudas jóvenes que puedan trabajar no deben ser mantenidas por la iglesia. Es más, sus impulsos juveniles les pueden inclinar a un nuevo matrimonio o a una conducta inapropiada que resulta en un casamiento ajeno a la fe. Y tal acción puede causar gran confusión. Entonces es necesario tomar una acción disciplinaria a causa de su infidelidad y al voto de servicio hecho a la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo quiere ahorrarles la condenación en que incurrirían por haber roto el compromiso que aceptaron cuando fueron escogidas para recibir ayuda. ¿Se entiende? Para que no vayan a ver de que voy a salir de la lista de las viudas. No, el apóstol Pablo entonces les dice mejor, a las viudas jóvenes que no tienen responsabilidad, que ni trabajan, pueden sucumbir a las tentaciones de dedicar su tiempo a intervención en los asuntos de otras personas, andar vidajeneando por allí entre las casas. Las viudas jóvenes hallarán satisfacción en un nuevo matrimonio y en la atención de la casa, sirviendo así el testimonio a los inconversos. Y entonces el apóstol Pablo permite las nupcias o las siguientes nupcias a las personas en cuestión que atienden a las normas escriturales. Algunas viudas ya habían abandonado la verdadera fe y necesitan que se les aplique las restricciones que ya se habían mencionado. Y dice entonces, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan y dan alimento espiritual a la iglesia son acreedores de doble honor, de desempeñar esa posición y de recibir el salario correspondiente. Aquellos que predican y enseñan deben ser honrados por encima de aquellos que se ocupan de la administración. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. Y contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuidadito.
una acusación contra un anciano no debe ser tomada en consideración a menos que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Y debemos recordar que aquellos que corrigen a otros siempre tienen enemigos y que las disciplinas debe basarse en los hechos, no en la murmuración. Disciplinar en público a los ancianos que pecan sirve de advertencia a los demás. Por eso le dice, mira, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que entonces los demás también teman. Y yo te encarezco, te agradezco delante de Dios y del Señor y de sus ángeles escogidos que guardes todas estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sé un verdadero discípulo del Señor, no inclinándote a favor de nadie. Y le da entonces un consejo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice aquí la referencia pues que hace aquí a este versículo. Dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y la referencia del apóstol Pablo a la pureza en el versículo anterior puede que le haya inducido a añadir una nota personal dirigida a Timoteo a fin de poner en claro que el negar el uso medicinal del vino para combatir un desorden estomacal nada tiene que ver con la pureza, y así lo ponía en guardia contra cualquier falso ascetismo. El carácter humano y sus frutos de pecado o buenas obras se revelarán tarde o temprano. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, el apóstol, después de darle estas recomendaciones y de decirle, mira, haz las cosas bien, no te vayas a inclinar a favor de nadie, sé imparcial, no te apresures a poner las manos a ninguno, ni participes en ningún pecado ajeno. Trata siempre de conservarte puro, consérvate en limpieza, consérvate en temor a Dios, porque esto es lo que nos hará acreditarnos ante los hombres que vivimos una verdadera fe y una doctrina santa que nos transforma y nos deja ver esos cambios de manera palpable. Así que el apóstol Pablo, con mucho amor, con mucha dedicación, le da los consejos para que el buen funcionamiento en la obra de Dios sea manifiesto. Seguimos avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 6. Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos, por ser hermanos, antes sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia,
la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las incertidumbres de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron desencaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Epístola a Timoteo fue escrita de la Odisea, que es metrópoli de la Frigia Pacatiana. Aquí en este capítulo hallamos tantas verdades que muchas veces el hombre no considera. El apóstol inicia hablando sobre la postura que deben tener los esclavos, porque habían esclavos ya que habían aceptado el evangelio y ellos debían servir a sus amos incrédulos respetuosamente. Ellos debían portarse de una manera que no se pudiese hablar en contra de la fe, ni tampoco con su mala conducta, que no fueran contestones, que no fueran mal portados, sino que ellos pudieran enseñar con sus hechos a los amos que lo habían comprado, que lo tenían, que ellos se sujetaban a los que lo habían comprado de la misma manera que se sujetaban a Cristo en obediencia. Entonces, él le dice, miren, los que tienen amos creyentes, aquellos, y esto de verdad que nos alegra tanto la palabra de Dios como nos instruye. Recomienda a aquellos esclavos que tenían amos incrédulos que a través de ese testimonio de conversión, con sujeción, con obediencia, pudieran dejar en alto su profesión de fe, que ellos están sujetos al amo mayor que es nuestro amado Dios. Y les habla a aquellos esclavos que tienen amos creyentes, que no le menosprecien a los hermanos creyentes como que, este es igual que yo o este no, porque piensan, bueno, somos hermanos. No, deben servirle aún mejor por cuanto son creyentes y son amados los que se benefician de ese buen servicio. Entonces, esto debía estar en la cartilla de enseñanza de Timoteo a la iglesia. Aquellos que tienen la igualdad de todos en Cristo no cancela las diferencias en cuanto a la función y el lugar en que de la iglesia o la sociedad. Entonces, fíjense lo precioso que nos instruye la palabra de Dios. Es más penetrante que toda espada de dos filos. Corrige a los esclavos, corrige a los amos, corrige a los hijos, corrige a los padres, instruye a la esposa, instruye al esposo. Es preciosa su verdad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros sabemos que realmente son sanas, la palabra de Dios es sana, nos provee salud espiritual, salud física, salud emocional. El líder cristiano
debe ajustarse a las exigencias escriturales que aquí se dan, manteniendo siempre la estabilidad en las cosas básicas de la vida y el fundamento de la fe. Recordemos que todo liderazgo debe fundarse en la motivación del servicio, hermano. El que de vosotros quiera ser el mayor, será su servidor, nos dice el Divino Maestro. Entonces deben mantenerse en orden cristiano en la iglesia. Y el pueblo, por supuesto, el pueblo de Dios, debe orar constantemente por aquellos que tienen autoridad y responsabilidad sobre la iglesia y también en la sociedad. Entonces, si alguno enseña otra cosa que está fuera de las sanas palabras de Jesucristo, está envanecido, no sabe nada, está delirando, ha caído en contiendas de palabra, por las cuales da origen a la envidia, a los pleitos, a las malas sospechas. Algunos maestros inflados, quizás por su propia importancia, han sustituido la saludable doctrina de Cristo por enseñanzas controversiales. Así que cuidadito con esto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es sinónimo de la verdadera religión y esta debería ser suficiente para satisfacer. Así que por nada es impresionante la verdad de estos versículos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, nacimos sin ropa, nacimos así, desprovistos de todo. Y hasta la ropa que nosotros usemos o vamos a usar en el ataúd, si nos llegan a velar, pues porque hay unos que ni siquiera pueden velarlos, ni siquiera la vamos a escoger nosotros. Así que esto es para una gran y profunda meditación. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento, abrigo, aprendamos a estar contentos con esto que el Señor nos da. No nos afanemos, porque el que quiere enriquecerse se hace presa fácil del enemigo y es abrazado en la red de la codicia, que lo que hace es hundir a los hombres a una completa destrucción, porque expresa, y por eso decimos verdades que hoy en día la sociedad no valora. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no queremos decir con esto, el dinero es pecado, el dinero es malo, no. La raíz de todos los males, el desenfrenado deseo de ser ricos, nos somete a un gran peligro espiritual. No podemos permitir que esto haga que nos extraviemos de la fe. Y esto lo que nos producirá será exceso de dolores, de tortura. Nada trajimos, hermano, nada nos vamos a llevar. A la final, lo que verdaderamente cuenta es la fe puesta en acción en el Señor y Él nos dará bendición. Entonces le dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Le dice a Timoteo, huye de esto. Pero no quiere decir que vas a huir a una dirección sin rumbo, no. Huye y enfócate, dirígete a la justicia, a la piedad, a la fe, al amor, a la paciencia, a la mansedumbre, es decir, a ese equilibrado estado espiritual, que mantengas estas pasiones bajo control. No permitas que estas
estas necesidades económicas o quizás esta ambición desenfrenada te saque de la verdadera carrera cristiana. Pelea la buena batalla. Hoy, miren este ejemplo, miren esta recomendación. Echando mano es un término utilizado en las contiendas humanas y el apóstol Pablo amonesta a Timoteo para que luche por la causa del evangelio contra todos los adversarios y alcance el galardonado premio. ¿Qué será? La vida eterna. Qué lindo es este versículo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para esta ganancia eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. El testimonio de la buena profesión que Cristo dio fue el proclamar la verdad sobre él mismo en sus declaraciones ante Poncio Pilato. Él dio testimonio delante de Poncio Pilato de esa profesión que él, la vida, él desarrolló. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos, ¿qué mandamiento? ¿Qué tiene que guardar? Nada. Ya Cristo pagó todo. Sí, hay mandamientos, guarda esos mandamientos. Porque al tiempo el Señor mostrará lo gozoso que nos ha hecho y el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Fíjense que cuando se habla de Rey de reyes, la primera palabra Rey se escribe con mayúscula porque hace referencia a Cristo. Y Señor, por supuesto, con mayúsculas porque hace referencia a Cristo. Él es el único que Él tiene toda inmortalidad. Él habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Qué lindo es esta declaración y esta característica, esta carta de presentación del apóstol Pablo de Dios hacia Timoteo. Es decir, enfocándole a quién le sirve, quién te llamó. Y todas estas características y cualidades sublimes de Él es digna de nuestra suprema obediencia, de nuestra suprema creencia y sobre todo esa reverencia y temor santo que debe brillar en nuestros corazones. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas de las cuales son inciertas, sino que tengan la esperanza en el Dios vivo, que es el que nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros la disfrutemos. Y este versículo aclara mucho del mal entendimiento que existe acerca de la adquisición o posesión de bienes materiales. Pablo nos dice que no confiemos en lo incierto de las riquezas. Nosotros no debemos depositar nuestra esperanza en las riquezas o esperar que ellas nos traigan seguridad o liberación. Porque ¿por qué? Y nos preguntamos, ¿pero por qué el apóstol dice esto? Hermanos, porque las riquezas son en verdad transitorias. Los valores cambian y las riquezas terrenales representan solamente un valor pasajero. Lo que tiene realmente el valor, lo que realmente tiene el valor es el Dios único, Rey y verdadero. Es decir, nuestra esperanza solamente debe estar fundada en Dios. Creer que Él hará provisión para nosotros, aún más. Nunca debemos permitir que la posesión de riqueza nos haga pensar que somos mejores que los demás o que ellos nos da el derecho de ser irresponsables, negligentes. Y es una responsabilidad, una gran responsabilidad, ser dueños de una riqueza muy grande. Y siempre debemos recordar que a quien se haya dado mucho, mucho se nos demandará. Entonces, a los ricos se les recomienda que hagan bien, que sí está bien que sean ricos, está bien, pero que esas riquezas la usen para hacer buenas obras, para que sean dadivosos, generosos, porque de esa manera están atesorando para sí un buen fundamento para lo que va a acontecer en la llegada del Señor, para así ellos también echar mano de la vida eterna.
Entonces, los que batallan la buena pelea de la fe, los que se inmolan por el trabajo del Señor, los que están allí a tiempo y fuera de tiempo, deben echar mano a la vida eterna. Y los que tienen su riqueza, los que Dios les ha bendecido, los que Dios, no quiere decir que no van a ir al cielo, sí, también deben echar mano a la vida eterna, esforzarse, mantenerse en el perfil santo que el Señor requiere de cada uno de sus hijos. Y la despedida de esta carta está: guarda lo que esté encomendado y evita esas profanas conversaciones, esas cosas vanas, esos argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, el cual profesando algunos, triste y lamentablemente se desviaron, se cayeron de esta fe, de la gracia de esto. Así que la gracia sea contigo, y se despide de esta manera. El encargo final del apóstol Pablo a Timoteo, en el cual compara el evangelio con un tesoro que ha sido entregado a su cuidado, resume toda la epístola de esta primera parte. Así que tomemos en consideración cada mensaje, cada recomendación que el apóstol Pablo ha dejado, y aún sigue siendo tan efectiva como cuando la escribió en esos días. Vamos a tener ya la oración de despedida. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Perdónanos, Señor, y enséñanos a perdonar. Te damos gracias por esta hora que nos has concedido de leer tu palabra, que es guía, Señor, a nuestras vidas, que es lámpara a nuestros pies. Padre, bendice y guarda a cada hermano que ha estado con nosotros desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, Señor. Bendice y guarda a cada oyente. Dale a ellos, Señor, esa fe gloriosa que pueda ser más que vencedores. Señor, las peticiones, las cuales tú conoces, están delante de ti. Bendice y guarda a los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianitos, los enfermos, Señor. Están delante de ti. Ten misericordia. No nos abandones, Padre bueno. Te necesitamos. La actividad que ha de realizarse, Señor, este fin de semana, que sea de bendición para tu pueblo. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos. Nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.